Sí, sí. A divulgar, a esclarecer las penumbras en las que el régimen quisiera mantener a millones de venezolanos. Muchas más emisoras y la televisión son víctimas del régimen. La gran mayoría tiene la espada de Damocles encima. Como ven, el Nacional tiene también problemas con la adquisición de papel, que es una de las maneras de restringirlo. Sin embargo, salimos todos los días y seguimos en pie de lucha para rescatar a la democracia y seguimos publicando nuestro periódico. Cuenten conmigo, que llevaré la denuncia a todas partes del mundo. Cuenten con el Nacional, donde su voz siempre será atendida. Este es un caso que puede dar la vuelta al mundo. Todo aquel que quiera escribir artículos será bienvenido, se ponen de acuerdo para hacerlo. Hoy el régimen cierra la señal, pero no su voz. Adelante, la lucha es de todos. Como oyeron, se trata de participar en la misma causa, solidaridad ante la represión de la dictadura. La democracia depende de la opinión pública, la verdad de perogrullo, que deja de serlo en la medida en que la opinión pública es cercenada y asfixiada. Como soy historiador, les digo que Venezuela nace en 1830 debido a la libertad de expresión. Amigos de BPI TV Venezolanos por la información. Nosotros desde Caracas, Venezuela, vamos a llevarles a ustedes las impresiones y el desarrollo de este foro que se está realizando con las palabras de Elías Pino Iturrieta, historiador, sobre los medios de comunicación, el cierre de los mismos medios de comunicación. Historiador de esa época, el periodo deliberativo no solo se discutía en la Cámara, sino en los medios impresos, y se permitió la libertad de expresión. Y la libertad de expresión la permitieron, por cierto, en aquel momento, oficiales muy importantes del Ejército Libertador. Así, por ejemplo, José Antonio Páez, nada menos, José María Carreño y Carlos Sublet. Ese militarismo, entre comillas, de cuño civilista, permitió el establecimiento de una discusión sobre los problemas fundamentales del país que se ha convertido en nuestro desafío y en nuestro credo. Los medios ahora cercenados, los medios perseguidos, impresos y radioeléctricos surgieron con la democracia a partir de la muerte de Gómez, un proceso que significó muchos desafíos y muchas luchas que ahora son más perentorias, más urgentes y más cercanas. En este caso tienen que ver con el reciente suceso que nos congrega del cierre compulsivo, arbitrario e injusto de dos importantes emisoras. No solo se trata, como también saben todos ustedes que son del mismo medio y del mismo cercado, de un ataque a los micrófonos y a lo que se dice a través de ellos, sino esencialmente a lo que la gente quiere, debe y necesita oír. De allí que el Nacional, que está metido en el mismo barco y que sufre las mismas urgencias, quiera convertirse en lugar a través del cual se manifiesten los problemas, las urgencias, y se haga en la medida de lo posible frentes comunes que tengan que ver con la persona que más sufre con esto, el que deja de oír la radio, el que deja de escuchar hasta su música favorita, el que no puede leer los artículos de opinión que salen en los impresos. De allí que no hagamos sino ahora únicamente una búsqueda de salvación que nos congrega a todos en momentos muy oscuros para la sociedad venezolana. No lo son tanto en la medida en que yo puedo decir eso y ustedes los pueden oír, y en la medida en que los amigos que
usarán de la palabra, tengan todavía la alternativa de decirla. Por la alternativa de decir la palabra, de publicarla, de divulgarla, de multiplicarla, está el Nacional hoy en este acto que nos reúne a todos. Muchas gracias por estar todos aquí presentes. Antonieta Jurado Albate. Bien, eran palabras del historiador Elías Pino Iturrieta, amigos de BPI TV Venezolanos por la información. Como ven ustedes, parte de los invitados y los ponentes del día de hoy, entre ellos el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tineo Guías, también Jaime Nestares como director ejecutivo de las empresas 1BC y por supuesto quien ha estado al frente tanto de Radio Caracas Radios como de 92.9, una de las emisoras que fue recientemente cerrada, sacada del aire por el Ejecutivo Nacional debido a un tema con la concesión, según lo que han manifestado. También se encuentra Marco Ruiz, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Escuchemos palabras de Tineo Guía, quien es presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Muy buen día a todas y todos. Realmente la circunstancia que nos reúne en esta mañana en el Nacional es la de la posibilidad de comunicarnos. Y una de las necesidades fundamentales del hombre es poder decir su pensamiento, que debe haber estado agredido durante mucho tiempo y siempre, porque hubo que colocarlo en un texto constitucional. Debía ser un hecho natural que el hombre pudiera comunicarse, expresar sus ideas, poder informar lo que sucede a su alrededor y además de eso transmitir conocimientos. Eso es un pecado mortal cuando se trata de un régimen autoritario, autocrático y dictatorial. Evidentemente, pensar distinto ante una ideología o ante un comportamiento o un comportamiento que han sustraído de esa ideología para de ella nutrirse y hablar del beneficio colectivo, pues es un pecado mortal para los comunicadores. Ya van casi 50 emisoras que han sido cerradas. Medios de comunicación, hoy nos enteramos que el diario Los Andes cierra su emisión en el día de hoy por no tener papel, en ese monopolio que ejecuta la Corporación Maneiro, donde entregan papel a los que son anuentes a ellos. Hemos asistido durante estos 18 años primero a las agresiones que los círculos bolivarianos generaban frente a Radio Caracas Televisión. Con martillos en mano hasta rompían los vidrios de la entrada principal del canal en Quinta Crespo. Llamadas telefónicas de amenazas. Teníamos que salir a escondidas una vez que terminamos la emisión estelar del Observador, por esos vericuetos que afortunadamente el canal tenía previstos para irnos. En más de una ocasión tuvimos que dejar los carros allí e irnos en motocicleta cuando incipientemente comenzaban los mototaxis a prestar servicio. Pero ¿qué era lo grave que hacía Radio Caracas Televisión? Porque Radio Caracas Televisión era un canal de divertimento, tenía telenovelas, tenía programas cómicos, tenía programas donde había que demostrar conocimiento, como quien quiere ser millonario, pero tenía una línea editorial de investigación de los procesos informativos, buscando la verdad que se esconde en la noticia. Y desnudar esas verdades generaba una gran incomodidad en el gobierno. Más de una vez amenazaron, más de una vez incitaron, hasta que en un gran acto, Verde Oliva, el presidente de entonces ya fallecido, dijo que a Radio Caracas Televisión había que cerrarla, teniendo todo en orden como para que siguiese funcionando. Allí buscaban todo lo que tenía que ver con la seguridad, desde el punto de vista de los bomberos, el INSE, la gran cantidad de impuestos que le cobraban al canal, buscando por qué caída podían justificar el cierre. Bueno, se dio un proceso inclusive de ir a un juicio que duró aproximadamente 8 años, donde el Estado venezolano fue
defensor de lo que ellos consideran su derecho de limitar la comunicación vía televisión. Fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, donde se dictó, esta corte está compuesta por 8 jueces de diferentes países, donde se dictó una sentencia donde le reconocían los derechos a Radio Caracas Televisión y obligaban al Estado venezolano a cumplirla. Bueno, eso no se ha hecho, porque no nos da la gana de cumplirla, pues, porque nosotros estamos por encima de Dios y los ángeles y la Corte Celestial. Porque Radio Caracas Televisión no tiene derecho, después de haber litigado durante 8 años con los representantes del Estado. Bueno, el que venga tiene que cumplir esa sentencia, porque es para el Estado venezolano, no es para el gobierno. Pero a ellos no les da la gana de hacerlo. De manera que hay un capricho y hay una violación permanente del derecho del ciudadano a estar informado. Y en nuestra ley de ejercicio del periodismo está establecido que los periodistas somos defensores y garantes del sistema democrático. Y tenemos que defenderlo. Y tenemos que defender el derecho a la libertad de expresión, no la libertad de presión, que es lo que están haciendo ahorita. El derecho a la búsqueda de la información. Porque no nos pertenece a los periodistas, les pertenece al pueblo venezolano. Esa información es un insumo que garantiza la Constitución para los ciudadanos, de la tendencia que sean, del color de piel que sean, de la religión que profesen. Es un derecho, y ese derecho hay que exigirlo. Y lo tenemos que exigir los ciudadanos, junto con los periodistas, junto con los dueños de medios, junto con los técnicos, junto con las familias que viven de estos medios. Estamos en un momento de la historia republicana, como lo decía mi buen amigo Elías Pino, un momento estelar. Yo no diría que es un momento oscuro ni gris, es un momento estelar para demostrar que sí podemos nosotros vivir en democracia y que sí lo vamos a exigir y que sí la tenemos que construir, porque este arrebatón temporal de los derechos del ciudadano tiene que acabarse. Tenemos que llegar al final de esta sinvergüenzura que pareciera ser la época de los corsarios cuando se robaban las riquezas de nuestra América y entonces venían los corsarios y se las quitaban a quienes se la habían robado de aquí. Tenemos que rescatar la esencia del ejercicio de ciudadanía. Tenemos que rescatar el derecho a disentir, que es un derecho humano fundamental. Tenemos que estar convencidos de que podemos estar en desacuerdo. Y como somos creados, yo creo en Dios, por supuesto, somos creados por Dios, ni siquiera Dios nos obliga a creer en Él. De manera que nos hizo libres. ¿Y por qué razón tenemos nosotros que aceptar que caprichosamente una cúpula, y voy a hacer un recuerdo de una frase que fue titular de periódico, una cúpula podrida, siga subjugando al pueblo venezolano? O nos rebelamos o nos vamos. Yo me quedo y me rebelo. Muchas gracias. Jaime, por favor. Mingo, acompáñanos para conocer tu experiencia después de los micrófonos. Aló. Aló. Gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, yo quisiera dar las gracias a Melio Enrique, aquí a Antonieta, por la invitación, a toda la Junta Directiva del Nacional por abrirnos esta oportunidad y este espacio de libertad para podernos expresar ampliamente en lo que acontece y ocurre. Muchas gracias, de verdad. Son pocos los espacios donde podemos hacerlo. Por más que nuestra relación de medios, por tanto tiempo, desarrollada en Venezuela, ya son 87 años, la verdad es que son pocas las puertas de los colegas y compañeros de emprendimiento de empresas que nos abren
los espacios para podernos expresar. Es triste decirlo, pero es así. En un contexto democrático, y para mí esta es la primera idea que es importante expresar, nada de lo que acontece en Venezuela es normal. Nada. Y esto para todos nosotros quizás no sea nuevo, pero para mucha gente allá afuera creo que sí. Y hay que recordarlo una y otra vez, en un contexto de una democracia, de una sociedad abierta y libre, lo que impera es la ley, es el imperio de la ley. Todos estamos y debemos estar sometidos a la ley, y además esto se combina con un raciocinio lógico que implica que todos somos iguales ante la ley. En Venezuela esto no es normal. No todos están sometidos a la ley. No todos somos iguales ante la ley. En un contexto democrático, una concesión, una habilitación de radio o televisión, incluso en el caso de su renovación, es una presunción positiva. Eso quiere decir, cuando te habilitan en tu licencia de manejar, en tu habilitación de radio o de televisión, si tú no contravienes la ley, el imperio de la ley, incluso en el caso de que tu licencia haya vencido, la presunción es que te la renovarán. Y aprovechando que estoy aquí, estoy seguro que a lo mejor nos ven, en España, donde el contexto democrático es más o menos normal, aunque perfectible o manifiestamente mejorable, como diría Rajoy, no se nos ocultaba la realidad de que el grupo COPE no es que le fuera crítico al gobierno de Zapatero, él era hostil y la concesión vencía. A nadie se le ocurrió pensar que el presidente Zapatero no le fuera a renovar por 20 años más. En un contexto democrático, una licencia de radio y televisión en Venezuela debían de haber sido, en su transformación del 2001 y en sus subsiguientes renovaciones, dado la garantía o dar las garantías a que quienes explotaban pudieran hacer las inversiones en el tiempo, inversiones que financieramente son muy engorrosas, importantes, darles un tiempo para poderlas depreciar, amortizar y evidentemente ganar dinero. De eso se trata, es un negocio. En un contexto normal, entonces, tenía que haber renovado o habernos transformado las concesiones al menos en 10, 15 o 20 años, y no lo hicieron. Y en el caso que nos llama hoy aquí, no ha habido ningún procedimiento administrativo, ni ninguna advertencia, ni ninguna multa que 92.9 sufriera durante los últimos 5 o 10 años para provocar, mediante sentencia firme, el conjunto de sanciones que pudiera llevar a su cierre. De manera que aquí no es que no nos quisieran renovar la concesión, sencillamente nos quisieron cerrar. Al igual que cerraron a RCTV en el 2007 y en el 2010. ¿Y qué es lo que cerraron? Cerraron el sueño de muchos productores jóvenes, creativos, locutores, que a lo largo de más de 20 años se desarrollaron en 92.9 y que hoy son estrellas creativas y talentos en televisiones internacionales. Cerraron un lugar donde la gente aprendía a trabajar, a desarrollarse, a crecer libremente. Porque 92.9 expresaba, por su carácter juvenil y rebelde, el lugar donde tú podías hacer, pensar, decir y crear lo que quisieras, sin más limitaciones que tu capacidad de crear. Y cerraron no solamente a 92.9, cerraron 40 medios desde enero, pero más de 160 desde que comenzó la singladura del chavismo. Cerraron evidentemente un centro de entretenimiento gratuito. Imagínense hoy, la gente joven no tiene los fondos para poder tener acceso a Internet. La gran masa de jóvenes no tiene los recursos para poderse conectar de forma indefinida a Internet para poder tener acceso a los entretenimientos que son de su gusto, sea música o sea cualquier otro entretenimiento. De manera que lo que hicieron fue sencillamente cerrarnos. ¿Y por qué lo hicieron? No es capricho,
es sencillamente censura hacia la audiencia y hacia sus creadores. Y el objetivo, evidentemente, en este día y en este momento, es Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio es la radio pionera de Venezuela con 87 años de presencia en el país. Pioneros de toda una tecnología en aquel momento, tecnología que se ha ido renovando y actualizando en el tiempo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué y a quién se la quitan? 92.9, una radio de entretenimiento, musical, sin más, bueno, su echadera de broma, vaina. La cerraron, pero es que esto es algo que está en un contexto muy concreto, que es el cierre en el año 2007 de Radio Caracas Televisión. Un canal de entretenimiento general, pero de información. Un canal de investigación informativa. Y un canal que enfrentaba ya el esbozo de lo que ya es hoy un sistema totalitario implementándose en Venezuela. Un proyecto de economía centralizada en donde la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión y otras libertades como la circulación quedarán en su día cercenadas. Con 92.9, empresa del Grupo 1BC, es la tercera empresa de comunicaciones que el gobierno cierra, censura. Ahora ya sabemos por qué este ensañamiento. Es por nuestra actitud. No les gusta, les incomoda lo que contamos. La pregunta es, ¿había otras señales que poder usar? Sí, sí las había. Pero el ensañamiento era lo importante para el gobierno. Seguir escarmentando, seguir generando miedo. Miedo para que la gente se censure. Es la censura. Así que queda muy claro el propósito de lo que el gobierno hace con todos nosotros. Ahora, la pregunta es también, ¿a quién se la dieron? Y yo quisiera hacer aquí un ejercicio meramente imaginario con ustedes. Imagínense por un momento que quien nos gobierna es Carlos Andrés Pérez o Rafael Caldera. Éramos felices y no lo sabíamos. Imaginen por un momento que el presidente toma la decisión a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones entonces y decide quitarle una concesión de radio a un emprendedor privado, un empresario. Imaginen por un momento que esta concesión se la entregan a un edecán del presidente. Imaginen además que a este edecán no solamente le entregan la concesión de una radio FM, sino que le entregan la concesión y la explotación de una televisión terrestre digital, que está en la plataforma de distribución de televisión terrestre digital del gobierno, que además le entregan las facilidades de un teatro, el Teatro Junín, para que ahí explote y produzca sus contenidos musicales y monte un estudio de radio y así la explote. Nada que objetar con que sea la música folclórica el protagonista de esta epopeya. Nada que objetar. Nos parece estupendo. Es una iniciativa más. Por tanto, una iniciativa que cualquier emprendedor puede tener. Pero imagínense entonces que esto que estoy diciendo que es verdad se da en ese contexto democrático. Si no sería un escándalo. ¿Hay alguien aquí que no pensaría que sería un escándalo? Bueno, pues esto no es un escándalo en nuestro entorno. Pareciera que es normal. Y lo más triste es que nuestros colegas guardan silencio. Nosotros lo protestamos. Nosotros lo contamos. Y me gustaría terminar no solamente agradeciendo la oportunidad de estar aquí y a todos ustedes por acompañarnos, para decir algo que aprendí desde muy joven con mi amigo Alejandro Sanz. Él decía, oye, lo más peligroso que tiene la vida es vivirla. Y es verdad. Si tú vives en plenitud, en el ejercicio de tus creencias, de tus principios y tus valores, pues es peligroso vivirla.
Y parafraseándolo, me permito decir que en Venezuela lo más peligroso de la libertad de expresión es ejercerla. Y ahí están las consecuencias. Nosotros como grupo de empresas, como empresarios, como accionistas, decidimos acompañar a la gente, acompañar a los ciudadanos, acompañarlos contando lo que otros no quieren contar, lo que otros callan. Los acompañamos contando aquello que otros no pueden contar, porque no tienen acceso quizás a los medios de comunicación masivos. Y muy especialmente los acompañamos para que de alguna forma entendamos que seguiremos contando lo que el gobierno no quiere que contemos. Y ahí vamos a seguir en Radio Caracas Radio. Y está el compromiso no solamente de sus accionistas, sus directores, está el compromiso de todos sus empleados, trabajadores. Compromiso firme. Un compromiso que es claro y lo recuerdo muy fresco. Compromiso que nos llevó a enfrentar a estos señores desde el 4 de febrero de 1992. Y creo que fuimos pioneros también en eso. Y este ha sido un largo camino en donde poco a poco más y más se fueron sumando a lo que definíamos como un proyecto totalitario. Hoy es muy claro para algunos, todavía queda gente por convencer. Ese es nuestro trabajo. De manera que si vamos a seguir ahí, vamos a seguir contando lo que otros no quieren contar, vamos a seguir ahí de pie contando lo que otros no pueden contar y especialmente lo que el gobierno no quiere que contemos. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a la radiodifusora y en la gran voz de Venezuela, Amalia Negri. Buenos días a todos. Mi cariño y mi agradecimiento por estar aquí. Me siento sumamente golpeada por lo que ha pasado. Mágica comenzó siendo una emisora muy pequeñita, levantada con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Aparte de yo sentirme muy afectada y mis hijos, los que se sienten terribles son los empleados, que para mí eso es fatal. Más de 300 familias se quedaron sin comida, se quedaron sin nada. Los oyentes que nos colocaron en un sitial de honor, nos llevaron a ser una de las emisoras grandes. Quizás esto creó mucho malestar también. No me lo pregunto. De verdad, yo me siento muy triste con esta situación porque vivimos en un país donde no nos podemos quedar callados. No hay medicinas, no hay comida, no hay nada. Tenemos derecho a decirlo en un micrófono, a no tapar la boca a nuestros locutores, a nuestras anclas. No solo Mágica tiene locutores que hablan del país. En la situación que tenemos, todas las emisoras tenemos que estar hablando de nuestro país, Venezuela. Es un país muy bello, una hacienda muy grande que tiene de todo. Y yo les pido a ustedes, ¿verdad? No sé, darnos mucha fuerza a los que nos están quitando las emisoras, porque es mi proyecto de vida. Por ejemplo, en mi caso, fue mi proyecto de vida. Cuando comencé con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y ahorita estoy que ni les cuento. Yo les digo a ustedes, muchas gracias por su solidaridad, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por esta invitación que nos han hecho hoy aquí, a Nestares, a mi persona, a otras emisoras que han cerrado. Y de verdad, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, no vamos a bajar la cabeza, por supuesto. Y lo más importante, luchar por un país mejor, luchar por una Venezuela que todos nos merecemos. Así que mi respeto a todos y mi agradecimiento.
Amalia, nuestro apoyo y solidaridad. Y nuestras acciones, estamos listos y dispuestos. No los callarán. En este momento le pido a Marcos Ruiz, que siempre está defendiendo a los empleados, a los periodistas, que nos acompañen. Mi gran amigo. Hola, buenas tardes, ya cierto. Sí, agradecido por la oportunidad, agradecido por la invitación. No quiero empezar sin antes felicitar a esta casa por un aniversario más. Son 74 años ya de lucha, de trabajo, de empeño, de pelea en defensa de la democracia, en defensa de la verdad, como un valor fundamental precisamente para poder vivir en democracia, para poder vivir en el país que todos nos merecemos vivir. La verdad, la información, la búsqueda con el mayor criterio de objetividad de esa verdad es lo que en definitiva nos hará libre. Esto es un acto de desagravio el día de hoy con dos medios que representan a un sinnúmero de familias que no vieron garantizado su derecho al trabajo, no vieron garantizado su derecho a la estabilidad laboral, pero también es un acto de desagravio a miles de oyentes que a través de estas dos emisoras por años decidieron estar informados o sencillamente entretenerse. Creo que el diagnóstico es claro. Algunos de los que me han antecedido en la palabra han hecho ya unas pinceladas. Cuando hablábamos y vivíamos la época del expresidente Hugo Chávez, creíamos que nada peor nos podía pasar en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Nos apresuramos, las organizaciones defensoras de estos dos derechos y que además documentamos y acompañamos a las víctimas, asegurar que era el mayor violador del derecho a la libertad de expresión de la historia del país. Pues no, tal vez con unos modos más discretos, también con una mayor torpeza, ha sido Nicolás Maduro realmente el mayor violador del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los venezolanos. Se han cerrado más de 150 medios de comunicación. Solo en 2017, 60 estaciones de radio más 3 televisoras internacionales que podíamos ver los venezolanos por el servicio que prestan por suscripción las cableoperadoras han salido del aire. Ha sido durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro cuando se ha perseguido con mayor fuerza y de manera más sofisticada a los medios de comunicación, ocasionando la asfixia económica a través de la imposición de multas que han sido impagables, obligando al cambio accionario de esos medios de comunicación, como ocurrió con los diarios Últimas Noticias, el Diario Universal, el canal de noticias Globovisión, que si bien no podemos asegurar quién compró esos medios de comunicación, lo que sí sabemos es que a partir de la primera página y de las informaciones que por lo general circulan en esos medios de comunicación, pues el gobierno nacional y gente vinculada a la burocracia gubernamental la que logró ponerle la mano para silenciarlos, para invisibilizar al 80% hoy día ya de la población que está pidiendo un cambio, que está pidiendo elecciones realmente libres, elecciones realmente democráticas. Ha sido durante el gobierno de Nicolás Maduro en la que hemos tenido que documentar y acompañar a la mayor cantidad de trabajadores de medios agredidos, amenazados, detenidos ilegal y arbitrariamente, víctimas además de los organismos de seguridad del Estado,
en el ejercicio de su profesión, en la búsqueda de la información. Recordaba hace unos minutos que ya contamos solo en el año 2017 más de 500 trabajadores cuyos equipos han sido decomisados, destruidos, robados, que han sido sometidos a largos y tediosos interrogatorios, todos tendenciosos en el SEBIN, que han sido golpeados, que han resultado heridos con armas de fuego, que han recibido impactos de gases lacrimógenos. Todos estos hechos, por cierto, gozan de absoluta impunidad. ¿Pero qué hacer? Confieso que ha tomado tiempo y que sigue tomando tiempo tratar de construir un plan que nos permita comunicarnos, porque es importante comunicarnos en estos tiempos, y además emprender algunas acciones. Tengo claro que este acto de hoy es un elemento fundamental en la reconstrucción de lo que nos han quitado y en la construcción de lo que queremos tener y de lo que queremos vivir. Hay que pensar por ser solidarios. Hay que empezar por arrimarle el hombro a quien le han tocado la puerta. No vale pasar agachado. No porque hoy nosotros podamos seguir trabajando, podamos seguir diciendo y podamos seguir manteniendo algunos espacios, no creamos que en algún momento nos van a voltear la mirada hacia nosotros. Porque eso es una dictadura. La dictadura es todo o nada. No admite medias tintas, no admite objetividad, no admite un criterio de imparcialidad, no admite criterio de 50-50. Es todo. Tal vez, y lo recuerdo y lo menciono con mucho dolor porque soy trabajador del diario Últimas Noticias por más de 17 años. El ejemplo más claro es lo que ocurrió con el diario Últimas Noticias. Un diario que no se ha caracterizado en los últimos años precisamente por ser un diario opositor, pero aunque sus páginas internas, y me atrevo a decirlo además en esta casa editorial que por muy probablemente muchas veces admiró también el trabajo que se hacía en la competencia, en sus páginas internas habían trabajos que subían cerro, que desnudaban la realidad venezolana, la realidad de nuestra gente pobre, las necesidades de quienes iban a hacer uso del sistema de salud pública y eran ruleteados por más de 7 hospitales. Pero lo querían todo y obligaron a vender ese medio de comunicación hasta convertirlo en lo que es el día de hoy. Insisto, la solidaridad en primer lugar. Y a partir de ahí, ver entonces cómo nos articulamos para seguir haciendo aquello que hemos venido haciendo, porque la mejor muestra de que es lo correcto es que estamos siendo perseguidos por ello. Si nadie nos prestara atención y nos dejaran hablar, decir, contar y mostrar, muy probablemente no lo estaríamos haciendo del todo bien. Pues a partir de este gesto de solidaridad que es importante, vamos a articularnos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir diciendo, vamos a seguir construyendo espacios. Vamos a tomar el ejemplo, además, que nosotros mismos como venezolanos podemos salir y mostrar como un hecho inédito, como algo que surgió de nosotros, del ejercicio de esta profesión. Hemos visto cómo excelentes colegas periodistas, expulsados de estos medios de comunicación a los que me he referido, han iniciado nuevos proyectos de medios, han migrado a nuevas plataformas, están contando y nosotros podemos conocer aún lo que está ocurriendo. No en vano, ahora hay una amenaza también sobre lo que es ya reconocido como un derecho humano, que es el derecho a acceder libremente a Internet. Porque ha sido a través de Internet y de las plataformas digitales que los venezolanos seguimos informando quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo o seguimos estando informados y recibiendo información también cuando nos ha tocado. Insistamos, repitamos, creo que
es la manera más fuerte de hacer frente a la dictadura. No nos dejemos silenciar, contemos lo que estamos viendo, narremos lo que estamos conociendo y sigamos dejando en evidencia que no hay democracia, que no hay libertad, que por el contrario estamos siendo gobernados por un grupo de burócratas corruptos que, más allá de responder a las necesidades de la gente, lo que busca es preservar el poder para preservarse a sí mismo, porque no saben dónde demonios van a ir a meterse una vez que esto pase. Muchísimas gracias. Era palabra de Marco Ruiz, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, en esta actividad, por supuesto, organizada por el diario El Nacional, el cual está llevando la experiencia de los más recientes medios de comunicación, en este caso radiales, que han sido cerrados por Conatel y que, por supuesto, han esbozado parte de lo que ha sido el cierre masivo de medios de comunicación desde 1999. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV Venezolanos por la Información.